comunismo internacional contra Colombia y la democracia en América. Probablemente no hay en la historia colombiana del siglo XX un episodio que haya provocado tanto desconcierto y perplejidad en la dirigencia política nacional como el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y la revuelta popular que infortunadamente degeneró en actos violentos y destructivos contra almacenes, edificios públicos y propiedades privadas e iglesias que para las masas populares representaban el poder de las oligarquías a las que su amado caudillo tanto había fustigado. Pese al carácter espontáneo y caótico del bogotazo, el presidente Ospina Pérez, los jefes del Partido Conservador e incluso algunos dirigentes y periodistas liberales encontraron de inmediato un chivo expiatorio. Atribuyeron el magnicidio y la destrucción de Bogotá a un complot del comunismo internacional contra la novena conferencia panamericana que estaba sesionando en Bogotá desde el 30 de marzo de 1948. Según Rafael Azula Barrera, por entonces secretario general de la presidencia, en el complot estaban involucrados no solo los comunistas criollos y los liberales, sino también el presidente de la delegación venezolana, Rómulo Betancourt. Acerca de este afirma, entre otras cosas, que su discurso del 8 de abril en la convención era el santo y seña para el estallido de la revolución. Admite que para entonces se habían recrudecido los conflictos políticos internos y considera que la situación de orden público era difícilmente controlable por cuanto se tenía información del jefe del detectivismo sobre la preparación de un vasto movimiento subversivo de origen venezolano con ramificaciones en todas las ciudades de la República, destinado a derrocar el gobierno legítimo para instaurar en su lugar una junta revolucionaria de marcada inspiración comunista. Y al referirse a la financiación y la organización del complot, aporta las siguientes pruebas. Las embajadas rusas en Bogotá y Caracas, así como el presidente de la Junta Revolucionaria de Venezuela, Rómulo Betancourt, intervenían activamente en los detalles de la sublevación y en el ofrecimiento de armas y dinero para garantizar el éxito de la misma. La Universidad Nacional, dirigida por Gerardo Molina, marxista ortodoxo, quien contaba con el concurso eficaz e inteligente de Antonio García y de otros destacados líderes socialistas, se apresuraba a ofrecer su apoyo franco y resuelto en combinación con los líderes comunistas de las concesiones petroleras, de los ferrocarriles y de las carreteras, bajo el comando revolucionario de la Confederación de Trabajadores de Colombia y la asesoría tenaz y diligente de Diego Montaña Cuellar. Con respecto a la responsabilidad de los jefes liberales en los sucesos del 9 de abril, no dudan en afirmar que estos buscaron la oportunidad de desquitarse del conservatismo, para lo cual fomentaron los brotes subversivos y la violencia callejera, creyendo de esta suerte herir en su raíz misma el régimen naciente cuando solo contribuía a la esclavitud de la patria. Recuérdese además que el jefe del conservatismo venía profetizando la inminencia de un complot comunista en el país con la complicidad del liberalismo. No parece entonces casual que en noviembre de 1947, antes del 9 de abril por supuesto, cuando ya había sido definida la fecha de la conferencia panamericana en Bogotá, Gómez denuncia en el periódico Eco Nacional la preparación de un plan subversivo para torpedear este importante evento. Tampoco parece casual que una semana después de la multitudinaria e imponente marcha del silencio, presidida por Gaitán, y precisamente el mismo día en que fue publicado el decreto presidencial con el nombramiento de la delegación colombiana a la conferencia, que excluía a Gaitán, entre otras cosas, el diario conservador de Manizales, La Patria, afirma que Gaitán ha recibido dinero soviético para organizar una sublevación durante la conferencia panamericana. Mientras el jefe del Partido Liberal desmentía los rumores propalados malintencionadamente por la prensa conservadora, el periódico El Tiempo denunciaba a los comunistas por estar organizando actos de desorden para achacárselos a los liberales. Por su parte, el secretario de la presidencia afirmará posteriormente que la convención liberal convocada por Gaitán días antes de la conferencia panamericana era una pieza más del plan subversivo del comunismo internacional.
Dejando de lado las fabulaciones, conjeturas e hipótesis sobre los autores intelectuales del asesinato del caudillo liberal, todo hace pensar que el terrorismo publicitario de los conservadores buscaba no solo ambientar la aprobación de una declaración anticomunista en la Conferencia Panamericana, que no contaba con el respaldo de varias delegaciones, sino legitimar la represión oficial contra los 9 abrileños y los comunistas, o la guerra justa, como diría Laureano Gómez, con miras a restablecer la verdad eterna del ideario conservador y garantizar así la unidad moral de los colombianos, como en efecto lo intentará al ser elegido presidente de la República en 1949 gracias a la abstención de los liberales. Creo que no va a saltar toda esta parte, todo esto es relativo al 9 de abril. Quizás es importante un párrafo relativo a la conferencia episcopal. En junio de 1948, después del 9 de abril, la novena conferencia episcopal condena una vez más al liberalismo y al comunismo y prohíbe a los católicos pertenecer a esas dos sectas. Los obispos convocan a los feligreses a oponerse al comunismo, no solo por la amenaza de una revolución social y a la soberanía nacional, sino porque implica la negación de Dios y del orden moral por él establecido, así como del alma espiritual. Con respecto al liberalismo, consideran un deber poner de relieve sus perniciosos errores y advertir que tales errores no pueden ser profesados por ningún católico, ni siquiera en el campo meramente especulativo. Más aún, con motivo de las elecciones parlamentarias de 1949, en sus cartas pastorales, los obispos imparten, entre otras, las siguientes instrucciones. Primero, todo católico tiene conciencia del deber de sufragar en las próximas elecciones por candidatos cuyo programa se inspire en principios íntegramente cristianos. Segundo, los católicos no pueden dar su voto por candidatos que profesen ideas comunistas o apoyen a los comunistas en alguna forma. Tercero, a ningún católico le es lícito dar su voto a favor de personas afiliadas al actual liberalismo colombiano. De la reacción de los jefes liberales ante los sucesos del 9 de abril, cabe referirse a los mensajes enviados desde el exterior por los expresidentes Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo. Si bien ambos consideraban conveniente que el Partido Liberal restableciera relaciones con el gobierno y con el Partido Conservador, y confiaban en el papel que al respecto desempeñaría Darío Echandía, al doctor Santos le preocupaba especialmente el que la barbarie del 9 de abril pudiera ser atribuida por la opinión internacional a la confrontación liberal-conservadora. Al menos así lo sugiere el telegrama que envió el 12 de abril al jefe del Partido Liberal, Carlos Lleras Restrepo. Leo: cuando la patria agoniza deshonrada ante el mundo entero, es imposible pensar en intereses partidistas. Creo urgente hacer conocer por radio de todo el país, en términos ardientes, la verdadera situación de Bogotá, con franqueza total, mostrando el abismo a donde llegamos, para que todos se den cuenta de la tragedia y se despierte la opinión colombiana. La única esperanza que me queda es que se confirme el origen y la dirección comunista del horrendo brote de salvajismo. De otra manera, tendríamos que aceptar que somos una horda bárbara, indigna de figuras entre las naciones decentes. Al referirse a este telegrama, Zula comenta que Lleras Restrepo consideró inoportunas las opiniones del doctor Santos emitidas en momentos de patriótica angustia y en cambio prefirió dejar prosperar el sectarismo liberal que atribuía a los acontecimientos del 9 de abril y el asesinato de Gaitán a la violencia desencadenada por el régimen conservador. Tesis que, según dice, también insinuó oportunistamente López Pumarejo en un extenso telegrama que envió desde Nueva York al presidente Ospina. De conformidad con dicho texto, el expresidente liberal atribuye el asesinato de Gaitán y demás hechos del 9 de abril no directamente al régimen conservador, sino al desafuero político y a la incapacidad del partido de gobierno para impedir que naufrague el orden constitucional. Considera a su vez que la paz pública depende hoy en primer término del esfuerzo que los liberales, con el doctor Echandía a la cabeza,
están realizando por conservarla a despecho de la inconformidad general que huye entre ellos actualmente. A lo cual agrega la necesidad de colocar sin tardanza en otro plano las relaciones de nuestras grandes colectividades políticas. Omito la respuesta de Ospina Pérez, porque está muy largo esta cosa. Bien, hay una interesante, la voy a mencionar de paso, es larga. Es una carta del historiador conservador caucano, José María Arboleda, a una carta, en respuesta a una carta de Álvaro Pío Valencia, hijo del poeta Guillermo Valencia. Álvaro Pío Valencia en ese entonces era miembro del Partido Comunista. Álvaro Pío Valencia saca una carta pública demostrando la imposibilidad de que fuera el Partido Comunista el autor del asesinato de Gaitán. Y es interesante la carta del historiador José María Arboleda, porque en pocas palabras, de nuevo, toda la sustentación de la acusación contra los comunistas como los autores intelectuales y materiales del asesinato de Gaitán está sustentada en una tesis fundamental: el comunismo es intrínsecamente perverso. A pesar de que le identifican al Partido Liberal el ser el único partido que en Colombia tiene tradición de asesinato político, dicen que no pudo ser el Partido Liberal, o sea que el único realmente que puede cometer ese tipo de crímenes bárbaros es el Partido Comunista, y como elemento de provocación para suscitar la revolución mundial. Quiero leer, para terminar, el apartado conservador. Sí me parece interesante la versión más anticomunista de derecha dentro del liberalismo, porque me voy a referir a las versiones anticomunistas dentro del Partido Liberal, pero esta la coloco porque es muy cercana a la de Laureano Gómez. Entre las manifestaciones del anticomunismo de la época sobresale asimismo las del periodista liberal Enrique Santos Molano Calibán, que por cierto emulaba en frases apocalípticas e iracundas al jefe del Partido Conservador. Basta con citar la columna que escribió sobre el 9 de abril. Fue un ciclón, el ciclón de la bestia, vergüenza a la humanidad que se arrojó sobre Bogotá, oh mi pobre llamada Bogotá. Y la razón lo mejor que tenía, pero un ciclón aprovechable y canalizado por los modernos directores del AMPA. Este es un paraíso, decíamos, aquí no pasa nada. De pronto el estallido horrible que si sorprendió a ingenuos y desprevenidos, no estaba menos anunciado y previsto. Quédame la triste satisfacción de haber tenido razón. Hasta el cansancio denuncié el peligro comunista. 2 días antes de la tragedia, cuando los ideólogos necios se oponían a toda medida de defensa contra el comunismo, con increíble ceguedad, bajo el pretexto de que los comunistas eran aquí minoría inofensiva, les manifesté cómo estaban en un error gravísimo y cómo los comunistas organizados, colocados en puestos claves, agazapados como hienas, tomarían la ofensiva en el monopolio, en el momento propicio. ¿Quién mató al jefe del liberalismo? ¿Acaso nunca se tenga la prueba plena? Pero yo diré con el doctor Echandía, no fueron los conservadores. Y no lo fueron porque el delito aprovechaban exclusivamente los comunistas en sus propósitos de sabotear la 9ª conferencia en obedecimiento a órdenes terminantes de Moscú. Bueno, siguen otras frases aún más iracundas que me da solito. Y entro al anticomunismo liberal, creo que es muy interesante esta parte. Me falta 10 minutos. En los años 30 y 40, las relaciones del Partido Liberal con el Partido Comunista giraban en torno a 2 cuestiones fundamentales: el movimiento sindical y la reforma de la República Liberal. En general, el trato de los dirigentes de ambos partidos era relativamente cordial, aunque no exento de fricciones y enfrentamientos. Aparte de las naturales diferencias ideológicas y de los desacuerdos o conflictos respecto a la conducción de las luchas sociales, no hay duda de que la oposición de la derecha liberal a las reformas sociales de la Revolución en Marcha, así como la sistemática campaña de Laureano Gómez contra el liberalismo y su engendro el comunismo, incidieron notablemente en las posiciones de la dirigencia liberal
frente al Partido Comunista Colombiano. Para entonces, la dirigencia liberal mostraba cierta preocupación por la influencia comunista en los sindicatos, no tanto por razones ideológicas, sino por la pugna interna del Partido Liberal y la confrontación de este con el Partido Conservador. Un ejemplo de ello es la intervención de Alberto Lleras Camargo como ministro de Gobierno de López en un debate parlamentario sobre un auxilio económico que el gobierno había ofrecido a la Unión Sindical para la organización del Congreso Obrero, que se efectuaría en 1936 en Medellín. En respuesta a las objeciones de la Contraloría y de algunos senadores liberales, Lleras explica la posición del gobierno y del Partido Liberal con respecto a los sindicatos y a la influencia comunista en estos. Comienza entonces por recordar dos leyes aprobadas por el Congreso en 1961, Eulalia Herrero, la primera de las cuales declaró como legales a los sindicatos y sus actividades, en tanto que la segunda estableció disposiciones para la vigilancia e inspección de las asociaciones obreras. Defiende asimismo el derecho de sindicalización y la labor que en ese sentido ha hecho el Partido Liberal, pero a la vez desvirtúa las afirmaciones de quienes sostienen que el gobierno está fomentando la influencia comunista entre los trabajadores. Cito literalmente a Lleras Camargo. Y si los sindicatos son comunistas, existe mayor obligación para el Partido Liberal de estar vigilando para que sus orientaciones predominen en la política que determina las relaciones del capital y el trabajo, en vez de las revolucionarias orientaciones comunistas. Si se corre el riesgo de que los sindicatos sean controlados por el comunismo, esa pequeña agrupación inteligente y activa, y por eso mismo tanto más peligrosa, el debate también tiene otra solución. Incapaz el liberalismo de intervenir brillantemente en la política social y las actividades sindicales, queda el recurso de que el Congreso declare que no es lícita la sindicalización. Pero si cada vez que se presenta un conflicto social, si cada vez que el Partido Liberal observa una demostración efusiva de las masas populares, la rechaza por considerarla comunista, estaremos siempre rodeando el peligro de que lo que se trata de evitar con una mentira se convierta en una realidad forzosa y no convencional. Es importante destacar el hecho de que tanto Lleras Camargo como Lleras Restrepo van a controvertir mucho un argumento persistente en el conservatismo, y es atribuir todo conflicto social a la subversión comunista y negar los conflictos sociales reales. A estos argumentos añade el de la larga tradición de la organización de los trabajadores, ya no reconocidos por la ley, tradición que según Lleras no es una invención de los revolucionarios, sino una natural asociación ante una fuerza superior, la fuerza económica de los dueños del capital y de los instrumentos de trabajo. Bien, me salto más, Lleras. La campaña presidencial de 1949, que es ya el tránsito a la restauración conservadora. En medio de las pugnas, de la campaña para elegir al sucesor del presidente Ospina Pérez, el jefe del... estoy bien, tuve un lapsus. El jefe del Partido Liberal, Carlos Lleras Restrepo, presenta ante la Convención Nacional del Liberalismo, efectuada el 3 de julio de 1949, un extenso informe sobre 15 meses de política liberal, del cual son pertinentes sus observaciones sobre el crítico periodo posterior al 9 de abril, y en particular sobre la posición del liberalismo frente a los problemas sociales, las reivindicaciones de los trabajadores y la organización sindical, posición que había sido consignada en el manifiesto de la Dirección Liberal el 22 de mayo de 1948. Cito a Lleras Restrepo: ninguna persona seria puede aceptar el criterio pueril que lleva a cubrir con el mote de comunismo todas las demandas por la justicia social, todas las campañas por la organización del proletariado. El liberalismo colombiano, y la razón por la cual sobrevive vigorosamente en medio de la quiebra del viejo liberalismo en casi todos los países, es la de que ha sabido evolucionar de acuerdo con los tiempos e interpretar las aspiraciones y necesidades de las masas dentro de las nuevas formas que surgen
espontáneamente de nuestra evolución económica. Esa posición no implica la aceptación de la lucha de clases como norma de acción política, sino que persigue precisamente la colaboración de todos los sectores sociales en un plano de equilibrio en que sean imposibles las abusivas imposiciones del capital. El liberalismo colombiano aspira a que nuestra evolución económica y social no se haga recorriendo el itinerario del viejo mundo capitalista que desemboca en la concentración de capitales y la lucha de clases. En el continente americano no existe la estratificación profunda que hace necesario para cada cambio un previo cataclismo destructor, y es conveniente que jamás llegue a formarse. A comienzos de octubre, antes de que el Partido Liberal decretara la abstención electoral, Gerard Restrepo pronuncia una conferencia sobre el liberalismo y el comunismo, cuyo principal propósito es contrarrestar la campaña de Laureano Gómez contra el Partido Liberal. Comienza entonces por condenar al comunismo soviético por su atroz intolerancia con las doctrinas cristianas, el ciego sometimiento al Estado y la eliminación de la libertad religiosa, e incluso justifica que la Iglesia se haya erguido, como en otros tiempos, con todo el aliento de su inextinguible poder espiritual. Llama la atención, sin embargo, la neutralidad que, según Lleras, debe mantener el Partido Liberal frente a la alianza de la Iglesia Católica con las fuerzas de la libertad democrática. Se está refiriendo a Europa, por supuesto, que tanto en Europa como en Estados Unidos combaten la tiranía comunista, han derrotado a los nazis y fascistas y se han opuesto al falangismo español y al totalitarismo de derecha. Pero teniendo en cuenta la antigua alianza, la jerarquía católica colombiana y el Partido Conservador contra el liberalismo, al referirse a la situación política en Colombia, considera que si bien a la dirigencia conservadora no le será fácil volver a involucrar al clero en las campañas electorales, la actitud de la Iglesia en Europa le ha hecho pensar en que podría tener un camino para ello si con una propaganda intensa y hábil lograba crear la impresión de que existe un peligro comunista en Colombia y que es a través de las grandes masas liberales que la influencia comunista se está infiltrando hasta el punto de que domina ya la acción de los dirigentes del liberalismo. De esta manera, según Lleras, podría llevarse de nuevo al clero al terreno de la beligerancia política, invocando como ejemplo lo que está sucediendo en Europa. De paso, se buscaría también colocar a nuestro partido en una incómoda posición con respecto a la política de Estados Unidos. Por último, creo que voy a dejar acá, voy a explicar lo que sigue brevemente para poder llegar. Me parece importante, yo trabajo la justificación ideológica de la participación de Colombia en la guerra de Corea y lo trabajo principalmente a partir del lenguaje militar. Me parece importante tener en cuenta a los militares. También lo hago en lo que se conoció como la guerra de Villarrica, o sea que es el efecto más dramático de la Guerra Fría internamente en Colombia, en la medida que significó el bombardeo de la zona de la región de Sumapaz, la destrucción del pueblo de Villarrica, desplazamientos, no sé cuántos muertos, etc., para mostrar que el discurso no es solamente discurso. O sea, sabemos lo que ocurrió con la violencia de los 50-60, lo que pasa en el 54 con la ilegalización del Partido Comunista y la declaración de la guerra a Villarrica. Hice 4 conclusiones muy breves, una así, de este texto. Primero, para la jerarquía católica del Partido Conservador, el catolicismo y la tradición conservadora eran los únicos fundamentos de la nacionalidad colombiana y de la cohesión del pueblo. Creo que quiero subrayar unos puntos de la tradición conservadora y católica: primacía de la ley natural y divina sobre la ley positiva, es decir, no se respeta la ley. Esto lo va a afirmar de nuevo cuando toma posesión de la presidencia Laureano Gómez. Orden y autoridad, desigualdad natural de los seres humanos y entre las clases
un animismo, unanimidad moral. Segundo, de tiempo atrás la jerarquía católica y el Partido Conservador colombiano consideraban la lucha por el poder político como una guerra justa contra los males intrínsecos de la sociedad moderna, el liberalismo, el socialismo, el comunismo y el secularismo. Esto los exime de debates racionales, fundamentados en evidencias. En lugar de ello invocan la fe católica, utilizan metáforas y analogías que muestran el comunismo como peste, epidemia, acechanza mortal, veneno, infección, etc. Y presentan a los comunistas no solo como ateos y materialistas, sino como bárbaros, asesinos, violadores de mujeres, etcétera, etcétera. Está lleno, digamos, los archivos de los panfletos. Cada vez, entre más populares eran los panfletos, el lenguaje era más degradado. Tercero, un argumento recurrente en los discursos de los jefes conservadores